Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Contraste y Controversia con Manuel Felipe Sierra, el señor Kiko Bautista y este servidor. Bueno, hoy nos corresponde analizar la noticia del día, el inicio de una mesa nacional, la instalación de una mesa nacional de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición, y analizarlo. ¿Por qué? Bueno, por las implicaciones que esto tiene. En primer lugar, coincide con el anuncio del cese del esfuerzo de negociación en Barbados y también con el hecho de que el gobierno ha planteado la posibilidad de abrir juego con otros factores. Es decir, se pasa de la negociación con los factores mayoritarios de la oposición a un proceso de negociación con factores de partidos pequeños, pero además con algunos anuncios concretos: elección de un nuevo CNE, la vuelta del PSUV a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la defensa del Esequibo, y otros temas como por ejemplo la posibilidad de intercambio de petróleo por alimentos, como una propuesta que se hace a la comunidad internacional bajo la supervisión de Naciones Unidas. Son puntos que vamos a analizar esta noche en Contraste y Controversia con nuestros compañeros de panel de todos los lunes. Contraste y Controversia. Bueno, sin duda es una noticia importante, muy significativa, sobre todo si se toma en cuenta que ayer ya se había anunciado oficialmente, ya se conocía, ¿no?, la decisión del gobierno, y ayer también la oposición, en este caso el grupo G4, ¿no?, y Guaidó también anunció que se cancelaba por un tiempo el diálogo famoso de Barbados, ¿no?, inspirado en el método de Oslo. Y por supuesto lo de ahora es una noticia, como decía, que hay que ponerle mucha atención porque en definitiva tiene varios elementos importantes. En primer término, pienso yo que se nacionaliza, ¿no?, el diálogo. Yo creo que es importante destacar que los factores nacionales están en la obligación de abordar la crisis con un criterio en función de los intereses nacionales. Se anuncia que además se van a incorporar no solo partidos políticos, sino va a haber una representación de sectores sociales, y ya, según se anuncia, existe un acuerdo previo donde el gobierno cede algunas cosas importantes, lo cual quiere decir que su comportamiento y su conducta es distinta a la que mantuvo en las gestiones de Oslo y de Barbados, que fue en algunos casos de intransigencia, ¿no? Y sobre todo está el tema de la incorporación, posible incorporación de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional, lo cual sería legitimar la Asamblea Nacional y le daría un giro muy importante. No olvidemos que uno de los elementos críticos de los últimos meses y que ha explicado mucho también la operación Libertad de Guaidó es que se considera, pues, que el desacato del gobierno, el desconocimiento de la Asamblea Nacional le restaba legitimidad al régimen, y en consecuencia si se incorpora la bancada, bueno, allí habría que discutir en los términos si puede seguirse manejando el tema de la ilegitimidad, si se toma en cuenta que ese es el pretexto o la explicación también del apoyo tan significativo de la comunidad internacional. Eso entre otros elementos, ¿no? Mira, esto es una especie de puercoespín, ¿no? Lo agarra y te puya. Porque muchas de estas cosas aquí las dijimos en este programa. Casi todo lo que está contenido aquí se dijo. De manera que guerra, como es una guerra avisada, que no mata soldados. Pero el primer elemento que hay que meter en juicio para discutir todos estos asuntos es que la oposición como tal tiene un proceso en desarrollo de segmentación, no de división, porque no solo estamos hablando, o no estamos hablando de la MUP, de la coordinadora, sino que esta oposición es distinta, muy diversa, ha cambiado desde el 2015 hasta ahora, cuando fue electa la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el rechazo al gobierno ha sido mayor. Sectores que antes votaban por Chávez, ahora no quieren votar por Maduro y son parte de esa enorme lista de factores que están en la oposición. La oposición hoy es un 80%, y no solo es la oposición clásica, el G4, tiene 4 aristas. Una, Claudio Fermín, Juan Barreto, Enrique Ochoa, que hablan de la tercera vía. 2, quienes fueron hoy a Miraflores, Cambiemos, el MAS, Avanzada Progresista, hoy faltó Copey, de Casa Amarilla. A la Casa Amarilla. 3, Guaidó, el G4, que es la mayoritaria, la que está negociando. Y 4, los factores extremistas, que 20 Venezuela,
los que están en Miami, Diego Arde, etc. Son 4 factores. Alrededor de estos 2 primeros, alrededor de Claudio, hay muchos grupos vinculados al gobierno y también en torno al grupo moderado. Hay una composición distinta, muy parecida a la que se da en las redes. Se están agrupando, las personas se están agrupando, los sectores, los partidos, de acuerdo a las posiciones y los principios. Claudio, Fermín y Barreto dicen que tanto el G4 como el gobierno no son alternativas frente a la crisis. En el caso de Falcón, Eduardo Fernández, Felipe Mujica, hablan de salida electoral. En el caso de Guaidó, el cese a la usurpación. Y en el caso de María Corina y estos grupos, bueno, la salida de fuerza. No se puede hablar con este gobierno. Entonces, esa caracterización nos pone a pensar que esto que ocurrió hoy no debe ser visto como ciertos sectores que acompañan a Guaidó que han salido a insultar, así como los insultan a ellos, han salido a insultar a quienes fueron a la Casa Amarilla, respondiendo con la misma agresividad y emocional, y no se dan cuenta que todo lo que está pasando corresponde a errores que se han cometido en la dirección política, y de no ser corregidos, vamos a reproducir el 20 de mayo, que eso lo dijimos la semana pasada. Pero fíjate, Kiko, hay varios elementos allí interesantes que deben, y Manuel Felipe, que deben balancearse. En primer lugar, la política se mide por resultados. Este esfuerzo o esta nueva iniciativa de Mesa Nacional se va a medir por sus resultados. Si se va verificando como hechos concretos todo lo que se ha prometido, todo lo que se anunció hoy, que en la minuta de acuerdo que leyó Jorge Rodríguez, pues veremos cómo se mueve el escenario. Sin embargo, tú que hablabas de insultos, hay un dato. Apenas horas después de iniciado instalada esta mesa, el presidente Nicolás Maduro cuestionó públicamente a Henry Falcón, criticó, que dijo que había sido una vergüenza como gobernador del estado, etcétera, y del estado Lara. Y bueno, estos ataques de Maduro a Falcón no se entienden para quienes no saben qué pasó allí. Y yo entiendo que ahí ocurrió un pequeño desacuerdo con respecto a quiénes iban a intervenir en el acto de la Casa Amarilla. Estaba previsto inicialmente, bueno, Falcón al parecer quería intervenir, luego se había llegado a un acuerdo de que fuera Timoteo Zambrano, pero eso no quedó del todo claro. E incluso se presentó Falcón en la Casa Amarilla, pero no quiso intervenir, no lo dejaron intervenir y por eso se levantó y se fue. Por allí vienen entonces estos ataques del presidente Maduro contra Henry Falcón, lo cual hace que nazca con muy mal pie este acuerdo o esta mesa, porque bueno, si se están poniendo de acuerdo, ¿cómo es que esto se arranca con insultos del presidente de uno de los partidos que está sentado en esta mesa? Porque allí estaba Luis Augusto Romero, que es el secretario general de Avanzada Progresista, estaba en esa instalación de la mesa. Entonces, ¿cómo se comprende esta declaración del presidente Maduro? Ahora, también están los ataques que vienen del G4 a quienes están sentados allí. Lo han llamado traidores, vendidos, etcétera, que son de la oposición a la medida del gobierno. Imagínate Borges, pero al final, que suele ser acusado de colaboracionista, bueno, hoy también estaba usando esa ese palabra mismo hoy término. está de moda, la palabra colaboracionista, pero la política, como hemos dicho, se mide por resultados. ¿Qué va a salir de este acuerdo? Bueno, ya veremos. Ahora, lo que pasa es que para el gobierno es mucho más relajado sentarse con un sector que nos está poniendo como precondición la repetición de la elección presidencial, porque eso no aparece por ninguna parte. No, aunque entre líneas, ni la salida, pero entre líneas aparece, bueno, temas como soluciones electorales, entre líneas aparece como garantías electorales, se tratará, por ejemplo, de legalizar los partidos que están ilegalizados, permitir que participen en elecciones los inhabilitados. Bueno, todo eso se irá viendo en el camino, porque además incluso, fíjate, Diosdado Cabello dijo que él estaría de acuerdo, que le parece que le liberen la mayor cantidad de presos. Entonces, ¿cuál es el juego que viene? Lo seguiremos analizando en Contraste y Controversia. ¿Les parece? Bueno, ¿de acuerdo? Sí, ¿hay que ir a corte o seguimos? Hacemos una pausa. Vamos al para corte. que tomes aire y agua aquí.